La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Bernardo Naranjo Piñera. Él es consejero de la Junta de Gobierno del INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bernardo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Marcela, Juan, un gusto saludarles y un gusto saludar también al público de Torreón. Gracias, Bernardo. Y bueno, pues para dar a conocer los resultados de la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en preescolar, que se realiza por primera vez sobre infraestructura escolar, equipamiento, personal docente y experiencia de los infantes, y que ayer precisamente se presentó ahí en la Ciudad de México. Correcto. Como bien lo señalas, es una evaluación que se hace de todos los elementos que mencionas. Es una evaluación nacional. Entonces, en esa evaluación pues hay una serie de resultados. Algunas son buenas noticias, otros no son buenas noticias, pero pues con mucho gusto comentamos lo que haya interés. Sí, precisamente ayer Silvia Schmel, que es consejera de la Junta de Gobierno del INEE, dijo que la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en preescolar identifica con claridad los déficits, en algunos casos graves, que se tienen como país para garantizar condiciones mínimas para cumplir con el derecho a la educación de calidad en ese nivel educativo. ¿Cuáles fueron los déficits más pronunciados que ustedes encontraron? Pues mira, hay cosas realmente graves, hay cosas realmente alarmantes. Por ejemplo, encontramos que alrededor de 13,000 escuelas de preescolar en el país no tienen luz. Esto en algunos lados es más grave que en otros, pero no deja de ser un problema muy serio para la prestación del servicio. Pero tal vez más grave que esto, si me lo permites, es comentar encontramos que alrededor de 31,000 escuelas, jardines del niño del país, son 89,000 más o menos las que hay en todo el país. 31,000 de ellas no tienen agua todos los días. Esto, pues tú te imaginarás, es muy serio porque pues no podemos concebir que un día los niños vayan a la escuela y no tengan al alcance agua. No obstante, que en la vasta mayoría de esas escuelas son comunidades en las que sí existe el servicio. Es decir, en algunas podrán argumentar que no hay agua porque en la comunidad no hay tal servicio, pero eso es una proporción muy, muy pequeñita. En casi todas estas escuelas la comunidad tiene el servicio, pero la escuela no lo tiene todos los días. E igualmente grave es comentar que hay alrededor de 6,200 preescolares en este país en donde no hay baño. Entonces te imaginarás el mensaje que le mandamos a los pequeñitos de que esas necesidades pues las tienen que resolver de alguna manera, donde no hay una condición mínima para que tanto los alumnos aprendan y desde luego pues para que el maestro trabaje con lo que necesita. Pero bueno, esas son cosas muy serias. También lo que es muy serio es que estos problemas se recrudecen, los porcentajes de incumplimiento de estas condiciones son más altos, típicamente entre escuelas, en zonas indígenas, en zonas rurales, como bien nos podemos imaginar, y eso hace que se conviertan en un problema no solo muy grave académico, sino también de inequidad. Y en ese sentido también otro de los resultados que muestra el estudio es la necesidad de que las escuelas recurran a los padres de familia para contar con los recursos indispensables para que éstas funcionen. Y bueno, señala que los planteles de preescolar no están dotados de las condiciones mínimas para operar y atenta contra la gratuidad de la educación. Esto nos habla de una especie de contradicción existente de que pues en México se supone que sí hay recursos para la educación, incluso está más o menos a la par del promedio de los países de la OCDE, que le dedican entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto a la educación, pero el problema está
que la mayor parte de este dinero no se va propiamente a mejorar la calidad de la educación, sino más bien a gasto corriente, a gasto de nómina. ¿Hay alguna propuesta del INE al respecto? Pues mira, Juan, yo creo que aquí la cosa es muy clara. Esta evaluación y muchas otras nos señalan con claridad muchas carencias que tendrían que ser prioritarias, y nuestros gobiernos típicamente asignan recursos a cosas que podrían no parecer tan prioritarias. Entonces, pues nosotros ahorita estamos en una gran discusión nacional para saber si la evaluación docente va a ser de una u otra manera, si les vamos a dar dinero a todos los jóvenes que estudian la media superior, a todas las personas mayores de 18 años que no tienen trabajo, y son cosas sin duda importantes. Pero nuestro punto es, muchas de esas políticas que requieren enormes recursos están dejando de atender este tipo de cuestiones que vemos. También te puedo comentar que hay 4.8 millones de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela. Entonces, imagínate si jóvenes de 3 a 17 años, niños y jóvenes de 3 a 17 años no están en la escuela, pues qué mayor prioridad que hacer lo necesario para que ellos puedan asistir. También te puedo decir que 1.2 millones de niños y jóvenes se nos salen cada año, abandonan la escuela en primaria, secundaria, media superior cada año, y para ellos no hay un apoyo, y de hecho ni siquiera está el problema en la agenda educativa. Si a esto añades todos estos problemas muy graves de infraestructura, pues claramente tenemos que repensar nuestra manera de gastar el dinero que tenemos, y que es muchísimo, hay que decirlo, muchísimo dinero en la educación pública, para atender primero lo fundamental y después lo que podría ser deseable pero no indispensable. Ahora, la evaluación se aplicó en las 32 entidades federativas del país, en 2.141 escuelas, y participaron 2.017 representantes de la Asociación de Padres de Familia, 4.171 docentes, 1.595 directores y 30.891 padres de familia, así como 394 líderes para la educación comunitaria. En esto consistió la evaluación. Sin embargo, lograron detectar dónde se tienen las mayores carencias por zona geográfica del país. Mira, por zona geográfica no, porque como bien lo señalas, la cantidad de escuelas, esas 2.141 escuelas, nos permiten hacer un mapeo nacional, pero para hacer un mapeo estatal tendríamos que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué es lo que se pretende hacer en la que sigue? Es decir, esta fue una primera evaluación nacional, pero se pretende que las subsecuentes ya tengan representatividad estatal para señalar con más precisión cuáles son los estados que tienen qué necesidades, aunque sabemos, lo que sí sabemos es por tipo de escuela dónde están los mayores problemas, y bueno, no es muy difícil adivinar que son estas escuelas, las indígenas, las escuelas multigrado y las que se encuentran en zonas de alta marginación. Bien, ahora, una de las conclusiones de esta evaluación es que es necesario que siga existiendo un órgano autónomo encargado de la evaluación educativa, pues garantiza que esta información se conozca por el gobierno y la sociedad. Sin embargo, se avisora un cambio profundo con la reforma educativa, cuyo borrador ya está circulando, este proyecto de dictamen de la reforma, y en la que pues hay un punto neurálgico que es el de, y dice concretamente que corrige errores admitidos por funcionarios, mantiene la transformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e insiste en abrogar la ley del servicio profesional docente. ¿Cómo ve el INE esta propuesta de cambiar, de transformar al INE en el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio? ¿Será un cambio de forma nada más, un cambio de nombre, o habrá también un cambio de fondo para tener un instituto de evaluación más a modo del sistema gubernamental? Pues mira, Juan, ahorita hay en la mesa varias propuestas y dos han sido las que más han sido analizadas.
En ambas el instituto tiene una transformación, hay que decir, el instituto, si me preguntas son servidores, el instituto sí requiere una transformación que de hecho ya está en proceso. Hace algunos meses entramos nuevos consejeros, en un par de meses el Senado tendría que escoger a 2 más, pero si se da esta transformación, puede ser que la transformación lleve a 2 posibles puertos. Una, un nuevo instituto que mantenga la autonomía constitucional como hoy la tiene el INEE, y otra, que es la que se avisora en la propuesta del Ejecutivo, que es una que dependa directamente de la SEP. En ambos casos no hay claridad aún de qué tanto la nueva institución va a hacer más o menos cosas que el actual instituto. Sí queda clara la intención en ambas de que haya evaluación de aprendizajes, que haya evaluación de políticas, pero esto de revalorización magisterial, pues para mí no ha habido una clarificación de qué quiere decir tal cosa. Entonces, pues sí tendríamos que esperar a que la iniciativa avance para saber en qué términos se da la institución. En lo que sí tenemos que coincidir, me parece, es lo primero que señalabas, ¿por qué es importante la autonomía? Es decir, cuando un gobierno desea asignar sus recursos a programas que ese gobierno considera prioritarios, pues sí, entre otras cosas, se necesita una institución que señale con claridad todas estas deficiencias que nosotros estamos diciendo y que no son cómodas para un gobierno, porque es recordarle a ese gobierno que además de sus objetivos o de sus preferencias particulares, pues tiene que atender cosas que son absolutamente indispensables, que cuestan mucho dinero, que distraen tiempo, recursos y esfuerzos, pero que no podemos dejar de atender si queremos ser un sistema educativo que aspire a mejorar. Pero evidentemente, si la institución encargada de evaluar la educación va a depender directamente de la Secretaría de Educación Pública, pues lógicamente va a haber intereses, ¿no? Y esto va a atentar contra la autonomía y con una evaluación, digamos, objetiva en la que se den a conocer los señalamientos puntuales que ha venido haciendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Mira, la película ya la vimos, Juan. Esto que estás diciendo no es solo un tema, es una opinión. La película ya la vimos. Hasta 2013, Enlace en educación básica, Enlace era la prueba esta que se aplicaba a todas las escuelas en educación básica. Y desde 2006 a 2013 siempre los resultados fueron mejores que el año anterior. Esa prueba dependía exclusivamente de la Secretaría de Educación Pública y la SEP siempre nos decía, vamos mejorando, ¿no? Las gráficas ahí están, es muy evidente. Cuando entra Planea, ya bajo el Instituto Autónomo, lo que ocurre es que pues, entre 2015 y 2018 acabamos de decir que no hubo avance en primaria. Lo mismo dijimos en media superior y en secundaria, con claridad se dijo, en esto avanzamos, pero en esto retrocedimos y en esto no nos movimos. Entonces, claramente hay una diferencia. ¿Por qué? Porque pues nuestra obligación es la precisión, la objetividad, mientras que cuando un instituto depende de la institución, le hace SEP responsable de impulsar la calidad, bueno, pues siempre tiende a ser mucho más amable con los resultados. ¿Hay algún recurso legal, algún recurso constitucional para poder revertir esta intención del gobierno federal sobre la reforma educativa y sobre todo lo que se pretende en cuanto a esta transformación del INEE en Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio? Pues mira, el recurso legal pues es lo que la propia legislación señala, y que es este candado. Tú sabes que la autonomía del instituto es constitucional, por lo tanto requiere un cambio de ese nivel para lograrse. Entonces, a diferencia de los cambios de las leyes secundarias, en donde la simple mayoría, 50+1, de los diputados y de los senadores son suficientes, en el caso de una reforma constitucional como la que tendría que
hacerse para modificar al INE en de cualquier modo, requiere una mayoría calificada que hoy el grupo mayoritario ya ha logrado construir en la Cámara de Diputados, pero no así en la Cámara de Senadores. Entonces, ahí, pues afortunadamente no solo el INE, sino grupos muy amplios de especialistas, académicos, maestros, han hablado, han levantado la voz para decir, a ver, ¿podemos transformar al INE? Por supuesto que sí lo podemos transformar, pero el tema de la autonomía es algo que debemos conservar y de igual manera pues pelear por otros temas que están en duda, como es el caso de eliminar, como lo sugiere la propuesta del Ejecutivo, eliminar de la Constitución el que las plazas se asignen por concurso, no solo las nuevas plazas, sino las de promoción, estas de director o de supervisor, que es algo fundamental. Vaya, en cualquier sistema educativo que aspire a la mejora, tiene sistemas meritocráticos de asignación y de ascenso, y es algo que ha venido ganando el sistema educativo en los últimos años, y hoy tenemos que discutir que eso es importante, porque hay en la iniciativa del Ejecutivo la intención de quitarlo de la Constitución para entonces volver al esquema anterior en donde las plazas se asignaban 50% por el sindicato, 50% por la autoridad educativa estatal, sin tener que apegarse a ningún criterio en específico. ¿Cabría la posibilidad de un amparo ante la Suprema Corte de Justicia para impedir la desaparición del Instituto Nacional de la Evaluación de Educación o en su defecto, en su transformación a Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio, con el problema de que perdiera su autonomía? Pues mira, no, sin ser abogado constitucionalista, sí te puedo decir que si hay una decisión por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales, lo único que queda es esperar que el presidente no lo promulgue. Es decir, el presidente tiene al final este derecho, pero bueno, pues sería casi imposible. Yo lo que creo es que tenemos que apostar todo a que en el Congreso, y entiendo que así está ocurriendo, y eso hay que saludarlo, tanto los cámaras de diputados como los senadores han hecho esfuerzos por escuchar a distintos actores de la sociedad, se han hecho foros, se han hecho discusiones. De hecho, te comento, Juan, la decisión, el dictamen de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que estamos esperando, la habían anunciado para el 27 de febrero y la han venido posponiendo precisamente porque hay este proceso de discusión, de cabildeo, que esperamos que derive en una modificación sustancial de la iniciativa del Ejecutivo y se puedan atender los objetivos esenciales de la nueva administración, pero sin que ello contravenga o ponga en riesgo los elementos básicos para la provisión de una educación con equidad y con calidad. ¿Y qué sigue para el INE? Es decir, ustedes siguen trabajando, siguen realizando actividades muy importantes para la educación. ¿Seguirán con el voy derecho, no me quito? ¿O cuál será la intención? No, mira, ahorita mientras estemos devengando un salario y estemos usando recursos públicos, por supuesto que estamos con mucha claridad haciendo lo necesario. Tú sabes que recibimos un recorte 45% este año, que es una cosa que nos obligó a replantear muchísimas cosas, que nos obligó a reducirnos en personal. Tuvimos que deshacernos tristemente de gente sumamente calificada. Entonces, pero el instituto tiene que seguir y tenemos que pensar y trabajar como si esto fuera a seguir, porque independientemente de que venga una nueva institución, pues hay una agenda muy clara en términos de mejora educativa, es decir, estas cuestiones de hacer que las evaluaciones puedan tener mayor representatividad, el hecho de que planea
se lleve a cabo en las condiciones más favorables, el hecho de que cada vez tengamos un planea más pertinente para las autoridades estatales, pero también y de manera muy especial para el director de la escuela, para el supervisor, para el docente, para el padre de familia. Pues son cosas que tienen que seguir en la agenda, independientemente del nombre que tenga la institución que se encargue de todos estos temas. Tenemos participación del auditorio y nos dice, buen día, podrían preguntar al señor del INE qué información tiene sobre el estrés docente, motivo por el cual se resiente la calidad pedagógica. Sí, bueno, el estrés docente que es un tema que se da en todos los países del mundo y que es un objeto tristemente apenas reciente de estudio concreto, porque sí, ciertamente un docente, sobre todo por ejemplo en secundaria y bachillerato, un mismo docente da muchas materias, va a más de una escuela, trata literalmente a cientos de alumnos cada semana, pues es una cuestión que tiene que ser tratada. No obstante lo cual, y es por ejemplo, te comento un resultado de SEA que es muy alentador, entre los padres de familia, 91% de ellos piensa que a sus hijos les gusta mucho ir al preescolar, es decir, la percepción de que los niños van con mucho gusto al preescolar habla que en ese nivel educativo nuestras educadoras están haciendo un trabajo formidable. Tenemos excelentes maestras, porque no obstante estas características de infraestructura física y de condiciones de trabajo, pues tenemos maestras que están logrando ese primer gran objetivo de la educación, sobre todo en preescolar, de que el niño vaya con gusto a la escuela. Entonces, sí hay, el tema es grande, que menciona el maestro. La investigación es, digamos, apenas reciente, pero sí, sin duda es algo que tiene que tenerse claridad, porque si no tenemos maestros en condiciones físicas, psicológicas, salariales adecuadas, pues evidentemente difícilmente vamos a aspirar a una mejor educación. Definitivo. Bernardo Naranjo Piñera, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nuestro agradecimiento por participar en esta emisión de Contextos. Al contrario, Juan, un gusto saludarlos y un gusto estar con la audiencia de La Laguna y pues atenta a lo que siga. Gracias a ustedes. Claro que sí, seguiremos en contacto. Buenos días.